Y aquí, bueno, cuando dice Jesús, dice que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Tenemos que entender que no era un grupo pequeño de gente. Jerusalén era el centro neurálgico de toda Israel y el templo era un lugar muy importante, no solamente para los israelitas en Israel, sino para los israelitas de todo el mundo conocido. Y máxime esto es un tiempo en donde se acerca la fiesta de la Pascua. Venían israelitas de muchas partes. Entonces yo creo que fue más, eso aumentó más el coraje, la hazaña, la tensión del momento de parte de los religiosos, porque había muchísima gente. O sea, Cristo no estaba hablando, no los estaba exhibiendo delante de 3 o 4 personas, los estaba exhibiendo delante de miles de personas. Y ellos, pues siendo religiosos como eran y dándose esos aires de santos y espirituales, los estaba dejando ver muy mal. Entonces, y también dice que le habló a la gente y le habló a sus discípulos. Entonces, en estos momentos Jesús estaba dirigiéndose a todos los que están escuchando. Y, por ejemplo, si nosotros nos ponemos en contexto hoy en día, el templo ese era tan importante así como para nosotros hoy en día, por ejemplo, para el catolicismo, la ciudad del Vaticano, algo así, o para los musulmanes la Meca, ¿no? Donde cada año miles de personas se reúnen ahí. Entonces era tan importante y había tanta gente que por eso es peor lo que Jesús hace con los religiosos. Por eso es que se enardece, porque no fue un evento pequeño lo que pasó ahí. En el verso 2, pero antes una cosa muy importante, dice que le habla a la gente y le habla a sus discípulos. ¿Por qué hace énfasis que le habla a sus discípulos? Porque Jesús también estaba consciente de que los discípulos no quería que ellos llegaran en un momento dado a caer en la religiosidad de aquellos hombres. Porque sabemos que los judíos, en este caso los fariseos, a pesar de que eran, por así decirlo, los que enseñaban la ley, los que enseñaban a los profetas en las sinagogas, aún así ellos comenzaron a hacer mandamientos extras, aparte de la ley y de lo que Dios ordenaba, creando una religión paralela a lo que era la ley de Moisés. Hoy en día, pues, se puede percibir algo parecido, que se han creado religiones paralelas al Evangelio, religiones paralelas al cristianismo. Y eso es lo que Jesús no quería en lo que cayeran los discípulos. Por eso dice que le habló a la gente y a sus discípulos, o sea, específicamente a ellos también. Sí. Aunque mucho tiempo después, vemos, por ejemplo, cómo Jesús, cuando le está revelando el Apocalipsis al apóstol Juan, vemos que la iglesia, llegado el momento, va a caer en una situación similar. Vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 3, 14. Es Jesús hablando, dando un mensaje a la iglesia de la Odisea. Del 14 pues al 19, para más o menos ver nada más lo que se había convertido la iglesia. ¿Sí? 3:19 dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres
un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiente. Vemos la situación de la condición en la que esta iglesia ha caído. Aunque muchos de los estudios dicen que está reflejando la condición de la iglesia antes de que Cristo venga, de la iglesia apóstata, de una situación en donde hoy en día se ha creado una religión paralela al evangelio. No solamente hablando de la religión popular, no solamente hablando de los grupos sectarios por todos bien conocidos, sino dentro del cristianismo hay una religión paralela. Hoy en día lo podemos ver, que se hacen prácticas de todo tipo. Se han metido filosofía, se han metido prácticas humanistas, hasta brujería. Entonces es una religión paralela a lo que es el cristianismo. Y eso es lo que Jesús está tratando de decirles a sus discípulos: ustedes no vayan a meterse en ese asunto, como lo hicieron los fariseos. Volviendo al capítulo 23, en el verso 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La cátedra de Moisés, esto da a entender, de hecho de aquí viene una palabra que es catedrático. O sea, una persona que es muy preparada, muy instruida. Por ejemplo, podemos ver en las universidades, el maestro tal, o el maestro cual es catedrático de la universidad tal, da filosofía y letras, o qué sé yo, ¿no? Grandes teólogos, prominentes estudiosos. Entonces, ellos se habían puesto en ese lugar. Realmente la gente, el común de la gente era gente que no tenía estudios, que no tenía opciones de aprender como ellos. Mas, sin embargo, ellos abusan de su posición para empezar a tener una autoridad sobre la gente que Dios nunca les dijo que deberían tener. Entonces, la cátedra de Moisés también se refiere al lugar donde ellos se sentaban para enseñar dentro de la sinagoga. Se dice que, por ejemplo, la sinagoga era un lugar, básicamente un lugar donde se leían los rollos, en este caso, un arca donde se guardaban los rollos y una silla donde se sentaba, ya sea en este caso los fariseos o los escribas, el encargado de la sinagoga, se sentaban a explicar o a interpretar lo que se iba leyendo. Entonces, esto viene de una situación. Ellos decían que en algún tiempo Moisés se sentaba a estar juzgando al pueblo, a estar dando la ley, a estar. La gente venía y lo consultaba y él se sentaba a veces días a estar haciendo eso. De hecho, hasta su suegro le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre estar aquí todo el día? Entonces, Jesús confronta las tradiciones que los escribas y los fariseos imponían a los hombres, pero les dice a las personas que lo que ellos están enseñando dentro de las sinagogas, que lo que está escrito está correcto. O sea, si usted lo lee, lo que está diciendo que cuando ellos están enseñando en la sinagoga, leyendo de la ley, de los profetas, está correcto, eso tienen que seguir, pero no las actitudes de ellos, no lo que ellos hacían, porque ellos decían una cosa y hacían otra. Eso es lo que Cristo está diciendo. No estaban equivocados en cuanto a enseñar la ley, pero estaban equivocados en cuanto a que ellos no hacían nada de lo que enseñaban.
Hoy en día también, lastimosamente, pueden darse estos casos dentro de la iglesia, ¿no? Que hay muchas personas que a lo mejor aplicamos mal la palabra de Dios o la leemos o no la aplicamos. Tantas cosas que pueden pasar que son peligrosas, porque a veces queremos que el de enfrente cumpla la palabra aunque yo no la esté haciendo. Esa es una actitud, digamos, farisaica. Entonces, también este lugar era conocido como el trono de la Torá, que simbolizaba la sucesión de los maestros de la Torá en todas las épocas. Entonces, los que se sentaban en aquel banco de piedra tenían la autoridad de Moisés, supuestamente, para enseñar y para emitir juicios, y que debían de obedecerse bajo pena de muerte. Muchas veces ellos incluso podían dictaminar si alguien debía morir. Y esto es algo muy serio. Entonces, en Éxodo 18:13 podemos ver el episodio donde Moisés está haciendo esto de estar juzgando al pueblo, y es donde ellos tomaban, vamos a decir así, el fundamento bíblico para hacer estas cosas. El que lo tenga, bueno, déjenme ver. Es el Éxodo 18:13, ¿no? Les digo. Éxodo 18:13, perdón. El 13 hasta al 16, nada más. Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo solo de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué no te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Dice: y Moisés respondiendo respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, este era el fundamento que los fariseos tomaban para elegirse como jueces, como interpretadores de la ley, como jueces, para juzgar al pueblo. Entonces, también esa es una de las cosas que ellos hacían. Ellos, pues si alguien, a su parecer, hacía algo malo, como por ejemplo, ellos acusaron muchas veces a Jesús que quebrantaba el sábado, y esto era pena de muerte. De alguna manera no era el tiempo de Jesús, por eso es que no pudieron ejecutar esos juicios, pero más sin embargo, con otras personas fácilmente podían haberlo hecho. Vemos, por ejemplo, en el verso 3 y en el verso 4, ya continuando aquí en Mateo, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aunque a pesar de esto, Cristo los aconseja a la gente a seguir las enseñanzas de ellos en cuanto a la ley y los profetas, siempre y cuando fueran enseñanzas que se pegaran fielmente a lo que estaba escrito. El apóstol Pablo hace una referencia también de esto en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 15:21 dice Pablo: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, esta era algo que se hacía también en todas partes del reino, donde había judíos, donde había sinagogas. Ellos también se sentaban y ellos se postulaban como esos jueces y como los que enseñaban la ley de Moisés. No era algo extraño, era algo común para los judíos, todas estas prácticas.
Entonces, ahora los fariseos no todos eran malos. Ya hemos visto anteriormente en otras clases que hay algunos nombres que podemos rescatar. No todos los fariseos eran malos. Algunos sí eran realmente celosos de la ley, realmente sí eran celosos de cumplir con lo que Dios había establecido. Mas, sin embargo, siempre hay una tendencia a irse a los extremos y a volver todo eso un sistema religioso. Sabemos que los fariseos, que por medio de ellos es que podían seguirse cuidando y perpetuando las escrituras de generación en generación. Mucho tiempo no hubo profeta, hubo un tiempo de silencio, mas sin embargo las escrituras se pudieron mantener en base a este tipo de grupos que, aunque a veces caían en excesos, sirvieron para el plan de Dios de alguna manera. Entonces no todo era tan malo. Nicodemo, pues, vemos que se acerca con un corazón, pues, de alguna manera reconociendo que Cristo realmente venía de Dios. Vemos como Saulo de Tarso era un fariseo que era celoso de la ley. A Saulo a veces se le puede poner como en tela de juicio por todo lo que hacía, pero realmente él no era una persona que anduviera quebrando la ley, o que anduviera quebrando el sábado, que fuera borracho, o que no se le podía acusar de estas cosas, o que anduviera viviendo un adulterio o fornicación o cosas así. Simplemente él era celoso de cumplir la ley. Entonces, este consejo que da Cristo, de alguna manera, años después, tiempo después, también se nos da hablando precisamente del apóstol Pablo, también lo da a los tesalonicenses. Podemos ver aquí en el capítulo 5, 21 de Tesalonicenses, la primera carta, perdón, que son dos cartas. En la primera carta de Tesalonicenses 5:21. Si alguien un verbo pequeño. Amén. Examinarlo todo, retener lo bueno. De alguna manera es el mismo sentido. Cuando Cristo les dice, hagan lo que ellos enseñan, pero no lo que ellos hacen. Aquí Pablo les dice, ustedes examinen lo que se está diciendo, y lo bueno, reténganlo y desechen lo malo. O como también el pastor ha dicho, ¿no? Hay que traer dos morralitos, uno para las perlas y otro para la basurita, ¿no? De tal manera que a veces no nos andamos peleando siempre porque no, que si tiene la razón, que si yo tengo la razón, que si tú estás mal y yo estoy bien. No nos andamos peleando tanto por eso, más bien mejor lo que está bien, guardémoslo, apliquémoslo, vivámoslo, y lo que vemos que es raro, mejor hagámoslo a un lado, pero no conviene estarse peleando por cualquier cosa, por cualquier texto o cualquier aplicación. Eso es algo que yo percibo, ¿no? Dice también en el verso 3, Cristo pone en manifiesto la conducta de ellos cuando dice que no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, poniendo en evidencia esa doble moral que ellos tenían. Estos personajes, la forma que ellos actuaban trasciende hasta nuestros días. Hoy podemos ver cómo este espíritu fariseo o esta doble moral puede existir en muchos líderes religiosos, en muchos miembros en las congregaciones. Ya hay que decir de la iglesia popular o de las otras sectas que existen, que pues, dicen una cosa pero hacen totalmente lo contrario. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la historia, digamos, a la historia del papado, nos vamos a dar cuenta de esto precisamente, lo que está diciendo Cristo, de cómo ellos, incluso hasta en sus títulos, el Santo Padre, ¿no? les llaman. Pero la
La historia nos relata que vivían como el anticristo. Y así podemos ver cada situación en cada religión. Pero lo más lastimoso de todo, que hoy en día en la iglesia evangélica existe este espíritu de tener una doble moral. Muchas veces se han dado casos, incluso quienes siendo pastores tienen una doble vida, que los han tal vez sorprendido en adulterio, que los han sorprendido robando o agarrando dinero que no es de ellos, etcétera, muchas cosas. Entonces, esta es una doble moral, porque como yo me pongo en un púlpito a enseñar, no robes, y yo por acá estoy sustrayendo, ¿no? Como Judas, sustrayendo de la bolsa. O no sean adúlteros, y yo tengo 2 mujeres. O sea, es una doble moral. Eso no, Cristo lo rechaza rotundamente. Entonces, continuando, en el verso 5, habla de antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué son las filacterias? Las filacterias, según lo que investigué, ¿verdad? De hecho, hoy en día he visto cuando van en el muro de los lamentos, judíos que están con este tipo de cajitas, así en la frente y en el brazo, donde se supone que guardan textos de la Torah y que los usan cuando están haciendo la oración. Son cajitas de cuero delgado, negro, que contenían precisamente ese tipo de trozos de la escritura. Y esto atiende o tiene su fundamento también. Ellos encontraron el fundamento en Deuteronomio 11:8, en el 11:18, perdón. Dice, bueno, vamos a leerlo si gustan. Deuteronomio 11:18. Si alguien me gusta leer, amén. Léele por 11:18. Amén. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ok. Entonces, de ahí sacan ellos el fundamento para traer este tipo de prendas o unos artículos que se ponían entonces literalmente los escritos aquí en la frente, porque se supone que ellos decían, de hecho tienen un nombre, estas cajitas se llaman tefilín de la cabeza y tefilín del brazo. El tefilín de la cabeza se supone que se pone aquí que para que estar cerca de la mente, pues es algo ya casi metafísico, ¿no? Entonces, y el del brazo, que se supone que también para estar cerca del corazón, las leyes estén cerca del corazón. Pero yo considero que Dios no estaba diciendo eso, ¿no? Solo que ellos toman ese respaldo bíblico para hacer eso. Y esto también nos nos ayuda a entender cómo muchas prácticas religiosas también podemos tener un fundamento bíblico, aunque realmente no es lo que está queriendo decir la Escritura. Lo que yo entiendo que nosotros deberíamos memorizar, deberíamos atesorar la palabra de Dios, deberíamos ponerla en nuestro corazón, no literalmente aquí encima, sino en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro ser, y memorizarlas y enseñarlas y vivirlas sobre todo, porque no se trata nada más de aprenderlas como de machetito, ¿no?
Se trata de vivir de acuerdo a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios nos está mandando. De eso se trata más que nada, no de aprendérselas como las tablas de multiplicar. Entonces, esto lo hacían ellos, y entonces empezaron a hacer las cajitas más grandes, porque dice que ensanchan sus filacterias, ¿no? Las empezaron a hacer más anchas, más grandes, que se notaran más, para verse ellos más religiosos, más espirituales. Ese es el espíritu de ellos, darse a notar. Y pues hoy en día también este tipo de vestimentas, no precisamente eso, pero hay quienes por medio de la vestimenta o por medio de atuendos se dan a notar, se quieren dar a notar. Bueno, todos conocemos otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? Aquellos que se visten de diferente manera, vestidos, sotanas, coronas, anillos, báculos, bueno, tantas y tantas cosas, ¿no? Que bueno, yo creo que nos faltaría el tiempo. A ver, sí, dice que, como dice usted, no es la popular nomás, eso ya se sabe que es casi notable, es notable, ¿verdad? Pero hablando de la iglesia evangélica, ahí en el Sony, de repente me llegan hermanos con su gorrito, con sus tiritas así, y le digo, brother, ¿y eso? Y nomás, y esos tiritas, oh, brother, mira, estos son, y me empieza a explicar y lo que significa en la Biblia. Dije, pero, ¿y usted qué me recomienda que yo me ponga también eso? Y así le digo, ¿verdad? Dice, no, brother, primero tienes que pedirle a Dios que te dé revelación. Y empiezan a hablar de algo que yo me pongo a pensar, digo, y no, pues si fueran judíos a lo mejor se las creo, ¿no? Pero cuando yo miro que son, como dice usted, aquí, bueno, habla fariseos, que ellos tenían ese ya de Dios, porque fue Dios quien les dio los ornamentos y las túnicas y todos los utensilios y más que todo lo que tenía que ver con la vestimenta, ¿no? Las vestimentas del sacerdote. Pero como usted estaba diciendo, esto está diciendo la palabra para que también nosotros no caigamos en las mismas prácticas de ellos, que ellos, el Señor lo dice en la carta de Moisés, está dando el reconocimiento que es parte de que Dios mandó a Moisés, pero que lo que estaba queriendo decir en esencia es que los creyentes, la gente, los discípulos no cayeran en esa misma situación, y eso es lo que se puede ver en personas que hoy día se dicen cristianas y sí cargan sus ciertas símbolos o ciertas cosas ornamentales para su cuerpo, para la vestimenta, que son símbolos de cierta santidad que supuestamente era en el tiempo de la ley, pero que ahora no tienen eso que se está diciendo de las materias, que sí es eso, que el Señor Jesús, y mismo en la Biblia Pablo lo escribe, o el escritor de Hebreos, que dice que Dios las escribirá en la tabla de nuestro corazón. Yo escribiré mis leyes en sus corazones, para que no se vean en sí por fuera, pero que por dentro las vemos en todo nuestro corazón, de adentro hacia afuera, no de afuera, no lo externo, sino en lo interno, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Hay bastante que decir de eso. no, digo que podemos estar un día completo hablando de todas estas cosas, porque mucho se ha metido en la iglesia, mucho. Gente con espadas, gente con tantas cosas. Bueno, al respecto de esto, veo aquellas congregaciones donde las hermanas usan un manto sobre la cabeza. El velo. Ajá. Pues también eso es otro. Bueno, tal vez no exactamente lo que cuenta lo que se está leyendo ahora. Hay muchas congregaciones donde se propaga eso. O sea, lo usan pues más que todo. Entonces, eso es otro simbolización de cómo servir al Señor, no sé cuál es Bueno, cuál será el símbolo de eso.
Es una pregunta. Es un comentario, no tiene, yo no, pues, como hay tantas cosas, pero lo que dice el hermano sí tiene, cuando se hace bien de corazón, para hacerse está bien, pero ya si se pone ese como una cierta, como un artículo de supervisión o de cierta santidad o algo, ese es el problema. Que la mujer que lo trae se siente más mejor que la que no lo trae. Que si no lo trae, esa mujer no puede hacer muchas cosas, no puede orar, no puede hacer nada, porque no trae ese velo. Imagínense, entonces de repente tiene una aplicación, como dice el hermano Pedro, lo está diciendo exactamente eso, pero es otra de las cosas más que entran en esas cosas como los flecos, los que tenía que ver con esa de sentirse algo más, de darle mérito a esa cosa como de algo que te puede respaldar o te puede dar mejor autoridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? No, igual, en la iglesia popular eso es lo que viene haciéndose, ¿verdad? Y tenemos algo de eso, por eso se le llama, y en otras se les ha aplicado como la madre de esas, de las sectas o de los pensamientos de Babilonia. Y ese es el problema. Entonces, si se hace bien, dice una mujer, se pone velo y no tiene nada que inculpar a otra o hacer menospreciar a otra, pues lo puede hacer. Para mí no me es problema si trae velo. Pero si ya se le da un sentido de lo que estamos hablando, un sentido farisaico, y así, que si trae velo ya es más que la que no trae, entonces ya entra un problema, ¿verdad? Pablo habla del tema. Dice, muchos, bueno, nosotros somos contenciosos con esas cosas. ¿verdad? Alguien lo hace, alguien lo practica, bueno, se ponga velo, ¿verdad? Entonces se ponga velo, pero realmente su pelo es, Dios lo ha dado como su velo. Siempre pregunto esto porque a veces sucedió en una congregación de que había una hermana que tenía privilegio en eso de que ella quiso orar por alguien. Entonces el pastor dijo, eso no se hace porque no trae el velo. Entonces, pero si en el corazón de esta mujer le dio esa ansia de orar por otra persona, entonces ¿qué quiere decir? Que porque no llevaba el velo, entonces no hay una entrada hacia la presencia del Señor. A lo mejor podemos leerlo después de Corintios, ¿no? Sí, primero de Corintios 11, de 11 en adelante. ¿Eso que vas a leerlo? Sí, para hablar acerca de lo que estamos hablando del rostro. En 1 Corintios 11 en adelante está el atavío de las mujeres y habla cómo el hombre debe de andar la postura del varón, la de la mujer en cuanto a su vestimenta, y enfatiza mucho lo de la cubierta, lo del velo, y explica el porqué, pero al final, para irnos más a lo que Bruno está preguntando, con respecto a la explicación que está dando el pastor, es algo bien importante y es muy apegado conforme a lo que Pablo enseñó. Porque al final el apóstol Pablo termina diciendo en el 15, puede desde el 11, del capítulo 11, versículo 15, que ya es lo más de donde se remarca todo, ¿verdad? Dice, por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y el 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, al final, con ese parámetro, ¿verdad?, de que nosotros debemos de saber que todo lo que hacemos, estamos, incluso hasta lo que portamos, todo lo que somos, es para el Señor. Si alguna hermana o alguien lo quiere hacer para dar al Señor de esa manera, siente algo que la edifica y es con el ánimo de unirle, de estar bien delante del Señor, de alguna manera, como el pastor lo estaba explicando, es algo bonito. Pues aquí el apóstol Pablo da ese parámetro, y lo que debemos de hacer nosotros es no meternos en la crítica. Y por qué lo anda y por qué no se lo pone, y tal vez eso que dice el hermano, ¿verdad?, que algunos gozan de criticar o juzgar o incluso hasta condenar a una hermana porque no se pone el velo. Entonces, si al final aquí queda, pues, verdad, profundamente en una posición, por lo que yo veo, de discernir nomás quién, de la manera que nosotros podemos agradar al Señor, tanto hombres y mujeres. Pero ahí es donde más siento yo que explica bien esto del velo. Y muchos lo quieren hacer así como en una postura radical,
legalista de someterlas, que si no prácticamente no son ni salvas. Entonces se van al extremo, a demasiado al extremo. La mujer, tal vez la mujer que se pela el pelo a mí corto, a lo mejor sí necesita un velo. digo yo, Santo Padre. eso es lo que leí, ¿verdad? No te creas, no va a ser. Pero lo que yo miro, que la mujer que se pela el corto el pelo, que se pueda traer un velo, pero la mujer que trae el pelo largo, pues no va a velo. Pero más sin embargo, no vamos a contender. Ahí sí se puede dar. No va a ser la hermana Carmen, la seguidora de nuestro. No es venganza del domingo, no es la venganza del domingo. En cuanto a lo que comentó el hermano, es verdad que allá se les impone a las mujeres, ¿verdad? De esas congregaciones, algo tan estricto que yo también lo miré, muchas veces lo miré, que hermanas que querían ponerse a orar por alguien, o no lo traen y hasta agarraban un papel o algo para ponerse en la cabeza. O sea que era como una supervisión, que si no traían ese velo, como que no tenían autoridad. Y nosotros en Cristo Él nos ha dado toda la autoridad. Amén. En cuanto a esto, ¿verdad? De la mujer de que se corte el pelo, de que no se lo corte, recordemos cómo estaba la iglesia de Corinto. ¿Verdad? ¿Cómo estaba? Se dice que en esa iglesia había mucha prostitución, ¿verdad? Y se cortaban las prostitutas, se rapaban la cabeza. Entonces Pablo, por eso también dice, ¿verdad? Que se pongan dedos para identificarse de que ya eran mujeres cristianas, mientras les crecía el pelo. O sea que es una iglesia bien controversial, donde había muchos problemas como ahora no hay, ¿verdad? También, pero por eso el apóstol Pablo da aquí muchísimas recomendaciones, porque era la iglesia más controversial que había, y les aclara en cuanto a eso, había mucha prostitución. Entonces se convertían las mujeres al Señor, ¿verdad? Y como hasta las prostitutas andaban rapadas, por eso les recomendaba que usaran el velo, ¿verdad? Oye, hermano, entonces, si por ejemplo hubiera una persona que es cristiana pero que no le sale un velo, ¿cómo iría a orar por él? ¿Qué diría Pablo? ¿Cuál es el secreto? ¿Te quedan claros? Puede ser. Oficialmente, sí. Bueno, si hubiera una situación así, tal vez si quisiera poner velo, pues también. Pero no hacerlo como doctrina. Por eso decía, no hacerlo doctrina, no hacerlo. Pero en esas congregaciones lo hacen. Sí, doctrina de que tienen que andar exactamente así. Porque ¿Verdad? Porque si no pueden, cuidado que pongan las manos sobre el corazón. No, sencillamente lo miran. No traer velo ya es un poquito. No, pero ellas se sienten mal porque yo lo he mirado, yo lo miré varias veces que querían orar y había necesidad de orar y no porque no traían el velo, andaban corriendo a dar una servilleta para ponérsela en la cabeza. O sea que la autoridad de la servilleta o la autoridad es lo que tenemos en el nombre de Dios. No, pues, y así como eso, más, ¿no? La vestimenta, que sin maquillaje, que sin no maquillaje, que si aretes, no Hay aretes, mucha controversia. bolsas o joyas, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, ahora hay que A los hombres de bigote. o la corbata, hay lugares donde uno como tiene que ser corbata. Siempre. Y, además, Y yo entiendo esto, hermanos, porque como antes estaban bajo ley, habían que hacer tantas cosas y a veces, bueno, hay unos pastores que todavía enseñan bajo la ley, pero ahora recordemos que estamos, ¿verdad?, en Cristo Jesús y Él nos bautizó en el Espíritu Santo. Ahora hay muchas cosas que ya nos aplican, antes se ocupaban muchas cosas, como por ejemplo lo del cordero y cosas así para perdón de nuestros pecados. Ahora no, ahora ya gracias, ¿verdad?, a Todopoderoso somos salvos por medio de Cristo Jesús y ya no necesitamos de tantas cosas así. Esa es mi, ¿verdad? Esto que estamos leyendo en 1 Corintios 11, pues se sabe, Pablo está hablando ya bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Sí. No está hablando bajo ley, ni tiene nada que ver con la ley, sino que está hablando en el nuevo pacto a los cristianos.
Y con lo que dice la hermana Araceli, es en esos textos que se basan, como usted estaba diciendo anteriormente, cada quien tiene sus argumentos y bíblicos. Tienen Biblia, tienen un texto, dos textos ahí de los cuales se agarran y de eso hacen una doctrina. Porque lo que dice la hermana aquí lo dice más arriba, dice, porque si la mujer no se cubre, en el 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si es vergonzoso la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque entonces de ahí se agarran muchos y pues sí, está escrito, es palabra de Dios, pero pues hay que irse más a fondo, ¿verdad? No hay solamente a veces sacar de un texto, hacer una doctrina y ya parte de esta de la salvación, ¿creen ustedes? A mí me gusta aplicar mucho este texto para todo ese tipo de situaciones. Yo creo que más que nada debe ser una situación de conciencia de que Dios trabaje particularmente con cada persona, porque a veces podemos dañar a alguien si queremos meter una doctrina, ¿no? Dice aquí en Primera de Juan, ahorita se me vino, no la tenía, Primera de Juan 2, 27. Ajá, Primera de Juan 2:27. ¿Y alguien? Manuel. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Amén. Lo que yo entiendo es que el Espíritu Santo es el que da la convicción a la persona. Eso es lo que se ve tanto. Porque muchas veces en el mundo nosotros venimos arrastrando muchas cosas, muchos vicios. Desde a la vestimenta, mujeres que tal vez acostumbradas a usar escotes, minifaldas, a pintarse mucho, a usar muchas ornamentas. Y cuando vienen a Cristo, Dios mismo es el que les va a ir haciendo entender y Él lo hace. Él lo hace. Porque pues es lo que yo alcanzo a ver. Yo he visto muchas personas, varias personas que han venido a Cristo, que se vestían de una forma y que con el tiempo ellos mismos empezaron a cambiar su manera de vestir. En los principios del Evangelio, muchas personas, los pastores, a muchas personas las echaron para afuera por lo mismo, porque ya venían pintadas, ya venían con sus faldas o ya venían. Entonces con sus palabras las cubrieron. En donde yo estaba primero así pasó. Muchas personas ya no regresaron. ¿Sí? Muchas veces, y bueno, no sé, también depende mucho de cómo de la iglesia en donde hemos nacido, cómo nos enseñaron, depende mucho de eso también. Y precisamente ese tipo de cosas son las que a veces hacen que los pastores tengan falta de discernimiento, falta de tacto, falta de amor, y que quieran aplicar todo a rajatabla. Eso es lo que he percibido, pero bueno. Si vamos al capítulo 23 de Mateo, está hablando de una vida sencilla, de una vida sin seguimos. Vamos a ver que en realidad no tiene el Señor una intención, o más bien la intención del Señor es de que no cayéramos en eso, que hemos caído. Pero si usted se fija todo eso, de ornamento y todo eso, eso es lo que está, de lo que estamos hablando. Exactamente. Que es lo que Jesús dijo que no cayéramos en eso. Precisamente, ese es el si le seguimos, vamos a acabar bien. Entonces, hablando de los flecos, mira, estamos en las filaterias, ¿no? Hablando de los flecos, también tienen otro sustento bíblico para los flecos, y esto sí era una ordenanza. Esto era una ordenanza. En Números 15:38 podemos verlo. Números 15:38 dice: estos flecos nacieron con la intención de cumplir la ley de Moisés.
leíste el texto? Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Por sus generaciones, pongan en cada franja de los bordes un botón de azul. ¿Sigo? No, ese es el que falta. Entonces, si realmente era una ordenanza que estaba en la ley de Moisés, poner ese tipo de franjas completo. Pero lo que dice Jesús es que ensanchan tanto, o sea, ellos todo lo exageraban. No es que no los debieran traer o que estaba mal traerlo, sino que en su afán de aparentar y de querer mostrar algo que no eran, ya después traían unos hierros que les arrastraban, unas franjas muy grandes, todo ese tipo de cosas. Pues. Y la gente los veía y el maestro, rabí, les gusta que les llamen rabí, les gusta que los admiren, les gusta que en las plazas los saluden, les gusta sentarse en los asientos primeros. O sea, ellos estaban inflados, sí, para acabar, estaban inflados, estaban ensoberbecidos. Y entonces esto es lo que está confrontando Jesús con ellos y haciendo entender que estas no eran prácticas que ellos debían de seguir. Y dice también otra cosa: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Bueno, ya continuamos en el 6, 7, 8. Dice en el 6: ama los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. 7: y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, que está en los cielos. Ni se llamado Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero aquí en el 5 es lo que le estaba diciendo: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Cuando habla de esto, Jesús ya había reprochado esto mismo, de las obras. Ya lo hemos estudiado en Mateo 6, cuando habla en el sermón de la montaña. A ellos es a los que se los estaba tirando. Ahí en ese momento no les llama fariseos, pero les dice como los hipócritas. Aunque más adelante empieza a llamarlos así. Entonces Jesús a ellos es a lo que le estaba diciendo estas cosas. Entonces vamos ahí, precisamente en Mateo 6, del 1 al 16, vamos a regresarnos un poquito para ver cuáles eran estas obras que ellos hacían con el afán de recibir gloria y que la atención estuviera para ellos. En el 6, en el capítulo 1, capítulo 6, en el capítulo 6, verso 1, bueno, vamos a leer el 1 para empezar. El verso 1, capítulo 6, verso 1 de Mateo. Si alguien... Amén. Adelante. Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ok. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y aquí empieza a enumerar algunas de las cosas que ellos hacían. Por ejemplo, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Brincándonos al 5 para no leerlo todo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Brincándonos al 16, diciendo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, este tipo de prácticas era lo que ellos hacían.
para verse espirituales, para llamar la atención. Y Jesús dice, ustedes no caigan en esos rollos, no caigan en esas cosas, eso no les conviene, muchachos. Ustedes tienen que ser genuinos, no tienen que aparentar, no tienen que traer máscaras. Ustedes no son actores, ustedes son cristianos, no son actores. El hipócrita era un actor, así se les llamaban a los actores en aquel tiempo. Entonces ellos estaban actuando básicamente. Jesús dice, no, ustedes no hagan estas obras. No es lo que yo les estoy diciendo que tienen que hacer. Se va a una parte muy importante. Dice que en el versículo 8 dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Entonces, Jesús advirtió al pueblo que no debían imitar a los escribas y a los fariseos en este punto. Sus seguidores siempre debían recordar que todos, o sea, los seguidores de Cristo, siempre debemos recordar que todos deberíamos actuar como hermanos. No debe haber en nosotros la intención de tener un nivel más que el otro, o un lugar más que el otro. Nosotros somos hermanos. Eso es lo que Cristo les está tratando de decir. Ustedes no actúen así como ellos. No debemos ser exaltados sobre otros por títulos que solo le pertenecen a Cristo y al Padre. Esto lógicamente está hablando en un lenguaje espiritual. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de maestros, en Efesios dice hay maestros, hay pastores, habla de maestros. La Biblia habla de padres en lo natural, ¿no? De hecho, cuando Dios da la ley, honra a tu padre y a tu madre. Cuando se hablaba de los antepasados, también decía nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob. No estaba hablando de ese tipo de situación en lo natural. Estaba hablando de que una persona no debe ponerse por encima de otro en lo espiritual. Entonces, hoy en día, por ejemplo, podemos ver títulos que no convienen usar: monseñor, reverendo, el ungido de Jehová, el gran siervo de Dios. Esos títulos no van con nosotros. Ni apropiarnos de ellos, ni dejar que nos los impongan. El apóstol. O sea, porque también aquí hay un riesgo. A veces nosotros inflamos a la gente. A veces no todo es culpa de las personas. O sea, nosotros también a veces podemos llegar a contribuir a eso. Y tenemos que tener cuidado de no caer en esa práctica. Sí, es. Entonces, ya para terminar, en la Iglesia de Cristo todos los títulos y honores que exaltan al hombre dan ocasión al orgullo y están prohibidos. Todo lo que vaya a favor de la vanagloria, del orgullo, de la soberbia del hombre, debemos de quitarlo de nosotros. Cristo les aclara, en el verso 11 y 12, dice, Cristo les aclara a la gente que están escuchando algo, que cómo deben comportarse entre ellos de una manera opuesta a los fariseos y a los escribas. En general, todos los religiosos de los cuales Él les está hablando. En Lucas, tiempo después, habla con mayor detalle a sus discípulos de estas cosas. En Lucas 22, del 24 al 27, ya casi por último, ya vamos finalizando, les habla de esto. ¿El 27? Lo veo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Una disputa. Dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy
el que sirve. Nuestro Señor Jesucristo nos da un claro ejemplo de cómo deberíamos comportarnos, no con títulos ni bajo títulos y no con autoridad sobre los demás, sino en servicio, en mansedumbre, como Él lo hizo. Es algo que tiene que quedar muy claro entre nosotros, que Él, todo lo que nos enseñó, lo llevó a la práctica. Así que no podemos decir, ah, no, sí, pero Él decía, bueno, pues, y que bien difícil de hacer, porque no, Él lo hizo, así que no